90 días, Perkin Rocha. ¿Qué se pide? Libertad para los presos políticos, para él y para todos los demás. Y mientras algunos, según el fiscal Tarek William Saad, pueden o están o han recuperado libertad, decenas de presos políticos siguen en las cárceles del régimen, sometidos a condiciones infrahumanas. Esto los ha llevado a decretar una huelga de hambre que han iniciado varios de los detenidos y que no hace más que exponer el drama de quienes siguen encarcelados simplemente por pensar diferente. Quiero conversar de esto con Zair Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalista y el director general de actuación procesal del Ministerio Público en Venezuela. Zair, bienvenido, un gusto saludarte. El gusto es mío, Idania. Gracias a ti por la invitación. Antes de continuar, amigos, recordarles que le den me gusta a este video, no olviden comentar, compartir y suscribirse a este canal. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo, y activen la campanita de notificaciones para que les lleve una notificación cada vez que publique un video de este tipo. Continuemos, amigos, ahora sí. Esto de Tarek, de este anuncio de liberar a unos cuantos de los presos políticos, digamos, privados de libertad en torno al 28 de julio, ¿de qué hablamos, Zair? Bueno, hablamos de un juego perverso, un juego muy perverso, en el cual la dictadura venezolana libera a algunas personas que estuvieron en el contexto de manifestaciones, pero ingresan otros a la cárcel. Esta es la puerta giratoria de la que hemos hablado en más de una oportunidad. Nada dice de los que no están detenidos con el contexto de manifestaciones. Una gran cantidad de activistas políticos, tenemos periodistas, defensores de derechos humanos. Tenemos a Rocío San Miguel con una fractura en el hombro y nada dice de esta situación. Tenemos a Perkin Rocha, tenemos activistas de 20 Venezuela de todos los estados a quienes han ido persiguiendo selectivamente y los han ido deteniendo mientras trata de lavarse la cara con estas supuestas excarcelaciones que además, Idania, son inauditables. Esto es inauditable. Primero hay que recordarle a la población que cuando Tarek William Saad dice que hemos liberado, no es cierto, porque el Ministerio Público solo pide, los tribunales son quienes eventualmente pueden liberar, pero todo lo que él ha dicho es inauditable porque hay tal opacidad que no se publica quienes efectivamente han salido, y una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra cosa es lo que está ocurriendo en la realidad. Yo hoy hablaba, por ejemplo, en mi cuenta de X del caso de Jesús Useche. Jesús Useche es un joven con discapacidad intelectual. Está certificado por los médicos forenses que es inimputable porque tiene una discapacidad intelectual y sigue detenido desde el año pasado y no le revisan la medida. Como él hay cientos de jóvenes, pero está la opacidad que reina, que no hay forma de que haya rendición de cuentas por parte de la dictadura venezolana. Así que lo que estamos hablando es de tratar de tapar una cosa con todo un esquema persecutorio que están aplicando justo en este momento cuando persiguen personas, cuando de manera selectiva los ubican a personas que están presas por un Twitter, por ejemplo, o activistas que trabajaron en mesa y los han ido apresando de manera progresiva. Eso no ha cesado, en Venezuela no ha cesado la persecución. Y eso, no podemos olvidar, Idania, que ya antes de este contexto de más de 2.000 presos políticos, que el mismo régimen ha confesado que metió presos en el contexto postelectoral, ya venían más de 300 presos políticos. Es decir, que si uno saca una cuenta por encima, a pesar de la opacidad, estamos hablando que todavía más de 700 personas se encuentran privadas de libertad en Venezuela, por lo menos a partir de la cifra oficial. Así que lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave y eso es lo que ha llevado a que por lo menos 2 presos políticos que se les sigue causa por esta llamada Operación Gedeón en el SEBIN hayan implementado una huelga de hambre en riesgo de su propia vida para tratar de que se restablezcan los derechos de todos los privados del centro de torturas del SEBIN. Justo, esto del discurso... Es una última medida que están tomando, ¿no? Sabemos que no hay mucho que puedan hacer los privados de libertad, los secuestrados por Maduro. O sea, me refiero a los presos políticos. Pero acá yo le menciono como secuestrados porque eso es lo que son, ¿no? No han sido tomados por haber cometido un crimen, sino por expresar su libertad.
Y eso al parecer al régimen le disgusta y pues los ha capturado por ese motivo y los ha secuestrado, les ha quitado su libertad. Me parece una medida un poco extrema la que están tomando, ¿no? La de hacer una huelga de hambre. Sin embargo, pues sabemos que por las buenas el régimen no va a hacer nada. Y claro que es una medida extrema y puede que el régimen no haga nada, pero esperemos que el régimen se dé cuenta y puede liberar a algunos presos políticos, ¿no? Eso sería algo fantástico, la verdad, que puedan liberar a algunos presos políticos para que aliviar un poco la carga, ¿no? De los familiares que están ahí, para que sepan que los presos eventualmente van a salir. Sería una noticia positiva para las personas. Sinceramente, espero que la huelga de hambre funcione y pues logren liberarse algunos de los presos, porque sabemos que hay personas que, como mencionó, personas con problemas mentales, problemas con enfermedades, muchas cosas que tienen los capturados y que no son tomados en cuenta, que los tienen presos y no se sabe si es que le darán la medicación adecuada. Y eso que los familiares son quienes llevan la medicación. Esperemos que sí les estén dando la medicación que tanto le llevan. Parecía un discurso de campaña, evidentemente. Es decir, hablaba de sus órdenes ejecutivas y además esperaba que lo aplaudieran, pues es Trump siendo Trump, Sí. como tú señalas. Es decir, Trump es un personaje, les puede gustar a unos más que a otros, pero es un personaje que en este momento tiene el mundo al revés. Bueno, tiene a Estados Unidos al revés, además, porque las decisiones económicas, los aranceles, por ejemplo, están comenzando a tener efectos negativos muy rápidamente. Están disparando la inflación, que estaba siendo controlada y que además es uno de los ítems de su campaña, reducir la inflación. Bueno, está aumentando. En parte porque el proteccionismo genera conductas anticipatorias por parte de los actores económicos. Si Trump, que además es el rey de la incertidumbre y disfruta con la incertidumbre, tener todo el mundo, así como nos tiene a vos y a mí, tiene a todo el país, ¿verdad? Y a todo el mundo, abrumados, con la incertidumbre, las contradicciones, las marchas y contramarchas. Y esto ha sido la historia de los aranceles. No obstante, no importa cuándo se van a implementar porque los actores económicos ya las implementaron, remarcaron precios, en otras palabras. Y eso, algunos pronósticos económicos, no partidarios, sino de instituciones académicas, están pronosticando una contracción económica a raíz de esta inflación con estancamiento. Esta inflación es lo que se espera, lo que se pronostica. No es un buen panorama, de ninguna manera. Mira, te doy un ejemplo. El 80% de los fertilizantes que usa la agricultura en Estados Unidos proviene de Canadá, son importados de Canadá. Con 25% de aranceles ya aumentó su producción el costo de su producción en un 25%. Y eso se va a trasladar a los precios de los alimentos. Así de simple. En fin, ese es Trump. Esto iba a preguntarte quién o quiénes son los involucrados en esta huelga de hambre y en qué centro de tortura, porque en Venezuela no hay cárceles, hay centros de tortura. ¿En cuál de ellos se encuentran? Ellos están en el SEBIN Helicoide y además se trata de José Sanguino Escalante y José Alvarado Flores. El primero es militar de la Guardia Nacional, el segundo es de la Policía Nacional Bolivariana. Pero además ellos están haciendo una denuncia muy grave, que la plasman por escrito y también en un video, que es que sus compañeros de presos políticos, algunos de Operación Gedeón y de otras, Operación Constitución, etcétera, de otras procesos de estos que inventa Tarek William Saab, fueron trasladados al Rodeo 1. Y los que fueron trasladados al Rodeo 1 están en las peores condiciones. Bueno, está el hijo de Baduel, quien lleva más de 2 semanas, que se le prohibieron las visitas. Hay gran cantidad de ellos, no les han permitido acceso a medicamentos. Tengo conocimiento que varios tienen sarna, hay tuberculosis, están en estado de desnutrición. Un familiar
me dijo que les dan al día de comida en el Rodeo 1 3 arepas solas. Esa es la alimentación que le está dando el Ministerio Penitenciario a estas personas. Ellos por solidaridad de esos compañeros, pero también a las vejaciones que pasan sus familiares en el centro de torturas del SEBIN, en el helicoide, donde hay gente que viene y daña del interior cargando el agua potable porque eso se lo piden. Y después que llegan esas señoras cargando eso y los medicamentos y los alimentos, le dicen que no se los van a recibir y se tienen que devolver desde el estado donde vengan con todo lo que llevaron. Les suspenden las visitas, los extorsionan. Eso trajo estas denuncias. Trajeron una reciente intervención y la remoción del que era director, que tenía un esquema extorsivo ahí muy grande. Entonces esperemos que el nuevo director respete los derechos de estas personas, pero también respete el derecho a la huelga de hambre, que es un derecho humano fundamental, como lo han dicho muchísimos protocolos internacionales, y que no se arremeta contra ellos porque ese es su derecho. Y además han publicado una carta donde hacen un llamado valiente además a los funcionarios policiales y militares a que se restablezca la Constitución en Venezuela y que no sigan obedeciendo órdenes criminales como las que han llevado a Venezuela a la pérdida absoluta del Estado de Derecho, a la ausencia de separación de poderes y a todo este esquema represivo. ¿Has estado tú? Primero iba a comentarte que respetar es un verbo que no se conjuga dentro de lo que se llama la revolución bolivariana, que de revolución no tiene nada. Y luego, ¿has estado en contacto con familiares de estos presos que han iniciado huelga de hambre? Sí, he estado en contacto con familiares. Es algo interesante, ¿no? Como es que las huelgas de hambre son un derecho internacional. Las personas tienen el derecho a hacer una huelga de hambre. Es como protestar, ¿no? Que debería ser un derecho internacional, debería ser un derecho y que debería ser respetado. Sin embargo, Maduro, pues ya sabemos que no lo respeta. Y muchos presidentes no lo respetan, la verdad. Hay que ser sinceros. Hemos visto cómo es que el propio gobierno, o bueno, la propia fuerza, ¿no? La propia policía, eh, llega a ser un obstáculo para las personas que hacen huelga. El uso excesivo de la fuerza que se ve es algo que se tiene que controlar, ¿no? Porque estamos hablando de un derecho de un ser humano, que es la huelga, es un derecho a la libre expresión. Y gente muy cercana, por supuesto cunde la preocupación en todos ellos por lo que pueden ser las consecuencias de esto. Sabemos que en este momento están absolutamente aislados, no se les permite ningún tipo de contacto ni visita, tememos por su integridad y sobre todo después que se logró que, bueno, ellos publicaron un manifiesto donde hacen un llamado a sus compañeros al respeto a la Constitución. Sabemos que es su derecho, la huelga de hambre, pero también es un deber del Estado custodiarles la salud, es decir, en la medida en que avanzan las horas, es muy importante que se sepa o se le custodie si necesitan medicación, hidratación, etcétera, y que esto se tutele, pero sabemos que el régimen no va a cumplir con ninguno de estos estándares internacionales. Para ellos es mucho pedir, sobre todo en un centro que no debería tener detenidos. Y Dania, hemos normalizado lo que es absolutamente anómalo, porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia lo convirtieron en una cárcel, lo transfirieron al Ministerio Penitenciario. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy le doy la bienvenida a Luis Zúñiga. Él fue preso político cubano, también fue diplomático y es analista político. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y un gran placer estar contigo y tu audiencia. Sí, me encanta tenerlo aquí porque hay muchas perspectivas que quizás para los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses son lejanas, pero realmente tienen un impacto significativo y podrían ser la carta de salida de las dictaduras. Quiero analizar junto a usted el tema de Ucrania y Rusia, Rusia con un involucramiento importante en el continente. Vamos a hablar también de China y sobre todo estas nuevas sanciones que poco a poco se van a ir
reimponiendo a las dictaduras y qué se puede negociar en el entorno internacional. Vamos a empezar con lo más fresco. Esta semana el New York Post publicaba que el presidente Donald Trump, luego de ese impasse con el mandatario ucraniano, podía ver más hacia América Latina, apoyar a El Salvador, apoyar también a el presidente de Argentina, incluso a María Corina Machado, y alejarse un poco de Europa. ¿Qué cree usted que pueda estar pasando? Esto lo tiene previsto el presidente Donald Trump desde antes, esa mirada, y por eso, por ejemplo, nombró al secretario de Estado Marco Rubio, un hombre latino que conoce muy bien a nuestros países. Muy interesante pregunta y con una gran visión estratégica. Efectivamente, Gaby, fíjate que te hacía referencia de que a un par de, como 10 días atrás, yo escribí un artículo precisamente sobre este tema de Ucrania y cómo el presidente de Estados Unidos debía tomar distancia de los europeos y de este conflicto en Ucrania, negociar directamente la solución del problema con Rusia y reenfocar sus intereses y su estrategia hacia América Latina, que es el aliado natural de los Estados Unidos. Ahí está ese artículo en el Diario de las Américas de hace alrededor de 10 días atrás. Esencialmente, mira, Estados Unidos se ha estado involucrando crecientemente en el conflicto de Ucrania. ¿Y por qué digo crecientemente? Bueno, primero porque el gran peso económico y militar ha caído sobre los Estados Unidos más que sobre Europa. Estados Unidos ha gastado montones de billones de dólares, y billones en inglés, o sea, cientos de miles de millones de dólares en una guerra que está estancada, lleva ya 3 años sin solución. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esta guerra y Estados Unidos desangrándose económicamente y peor todavía, involucrándose en el conflicto? ¿Por qué razón? Y se lo voy a exponer muy claramente. Estados Unidos le ha estado proveyendo a Ucrania armamento más sofisticado cada día que lo requiere Ucrania. Y no solamente mandándole armamento de mucha mayor calidad, sino incluso en los últimos días antes de la presidencia de Joe Biden, Biden autorizó a Ucrania a usar esas armas modernas y sofisticadas en territorio ruso. Quiere decir que ahora Estados Unidos ya se había convertido en aliado de Ucrania atacando a territorio ruso. Por lo tanto, Estados Unidos estaba indirectamente atacando a Rusia. O sea, por eso es que el presidente Donald Trump le señala a Zelensky de que tú estás jugando con una tercera guerra mundial. No se puede olvidar que Rusia tiene la mitad de las armas nucleares del mundo. Con solamente apretar un botón, Vladimir Putin puede ocasionar una apocalipsis mundial, una tercera guerra mundial. Entonces Estados Unidos está jugando demasiado en esta situación que existe y por eso es que el presidente Trump está enfocado en buscar la paz, no continuar esta guerra. Y evidentemente las declaraciones que hizo en la Casa Blanca Zelensky y posteriormente a su regreso a Ucrania de que el fin de la guerra estaba a largo plazo, eso ha convencido a la administración norteamericana de que definitivamente tienen que distanciarse de este conflicto porque Estados Unidos puede involucrarse en una guerra directa con Rusia que no es para el beneficio ni de Estados Unidos ni de nadie en el mundo. Así que yo creo que esto tomó un punto muy claro del distanciamiento obligatorio que tiene que tener Estados Unidos con respecto al conflicto de Ucrania. Solo de forma, a través de un decreto para decir que es una cárcel, pero eso no es un recinto penitenciario. Lo tienen allí solamente para tener algunas categorías de personas que tienen un estándar especial respecto de las cuales el régimen quiere tenerlos en un confinamiento especial y que los torturan física y psicológicamente cuando quieran. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahí es muy peligroso, no solo para ellos, sino para el resto de detenidos, y no podemos sino alzar la voz y estar pendiente de lo que ahí está aconteciendo en este momento. Bueno, es lo único que queda, es decir, abrir estas ventanas, levantar la voz, porque, es decir, no se entiende cómo se viola el debido proceso, digamos,
sin que esto tenga ninguna consecuencia. No hay defensa privada para los presos, no hay fe de vida para los familiares, no se les permite ver. Es decir, semanalmente llevan, como tú señalabas, comida, ropa. Nadie sabe si se las dan, si se las entregan. Vale. Es decir, esto es la tierra de nadie. Y además Tarek William Saab sale con aquella cara de cínico a decir que en Venezuela hay justicia, que se respetan los derechos humanos. Es que no tienen ni vergüenza. Es el principal perpetrador, Idania. Debemos recordar que todo esto ocurre precisamente a instancias del Ministerio Público. Fíjate que estas dos personas que inician la huelga de hambre son de Operación Gedeón. Esta operación no se les permitió jamás derecho a procesal alguno de defenderse. Y fíjate que ahí en ese centro de torturas también están detenidos unas personas de aquel caso de corrupción inmensa en Venezuela, que son ese caso llamado PDVSA Cripto, también están allí. Estas personas cumplen ahorita en marzo, yo lo ponía en mi cuenta de X hoy, 2 años. 2 años también sin defensa y 2 años sin que se le haya hecho ni siquiera la audiencia preliminar. Y fíjate que Tarek William Saab hizo un gran ruido cuando inicia el proceso, pero más nunca mencionó este caso. No se sabe qué se hizo el dinero, no se sabe si se recuperó el dinero, no se sabe absolutamente nada y cunde el silencio. No se sabe dónde está Tarek El Aissami, no se sabe dónde está el resto. Pero ahí hay personas detenidas, me lo certifican, las fuentes informativas que están allí y que no los han trasladado más nunca a los tribunales. Es decir, no importa después que quienes crean que son invulnerables en la revolución chavista, que se vean en ese espejo, porque cuando les toque también les van a violar el derecho como a los opositores o percibidos como opositores. De modo que no hay, es el mismo estándar para cualquiera que caiga en las garras de ese sistema y que le ponga al ojo un alto personero del Estado, Diosdado Cabello, Tarek William Saab o el mismo Maduro, quien es que ordena al sistema de justicia todas estas atrocidades. Así que estamos ante una situación muy, muy grave en la cual los que están en el rodeo 1 se les está reduciendo la calidad de vida a niveles atroces y están en una situación muy peligrosa, y los que están en el SEBIN están siendo objeto de extorsiones, de tortura, tanto que los llevaron a la situación de tomar una medida extraordinaria como es una huelga de hambre, lo que pone en riesgo su propia vida a favor del resto de sus compañeros, tratando de que se restablezcan al menos unos derechos mínimos dentro de ese recinto abominable que tiene la dictadura venezolana allí. Claro, y luego nos quieren hablar de una situación. Completamente de acuerdo, amigos. Es cierto, ¿no? Lo que menciona. En cuanto se opongan o en cuanto se vean un poquito inclinados la balanza, la verdad es que entre ellos no va a haber apoyo. Los chavistas no se van a apoyar. No van a escapar y decir, ven, yo te ayudo a escapar. Van a ver por ellos mismos. Maduro va a salvar su propio pellejo, Tarek va a salvar su propio pellejo, todos van a salvar su propio pellejo. Y sobre todo con Maduro todos le van a dar la espalda porque saben que él es el principal perpetrador al que van a buscar. Es cierto, ¿no? Además que en cuanto vean un problema también van a sacarlo, y probablemente, si es que se alarga mucho las cosas, ellos vayan a vivir bajo sus propios dilemas que están creando. Estamos viendo que es lo que están haciendo. En cuanto pierdan el poder, van a hacer que apliquen las mismas leyes que ellos han creado para aplicárselas sobre ellos. Porque hay que ser realistas, amigos. Son unos criminales totales. Lo que están haciendo es que los presos políticos lleguen al punto de querer hacer huelga de hambre, sabiendo que comen poco, o sea, no comen casi nada en la prisión. Les dan una miseria de comida. Que hagan huelga de hambre, eso es por algo. No es por nada, pero tienen un motivo. Y es que los están matando lentamente, torturándolos día a día. Así que ya no les queda de otra, no tienen marcha atrás, tienen que salir como sea. Y si su única solución es una huelga de hambre, lamentablemente ellos lo tienen que hacer para sobrevivir. Es algo tristísimo, algo lamentable lo que se tiene que ver para que pueda haber un cambio.
Y bueno, no escucho todavía los organismos internacionales. Ojalá se presenten en algún momento. En Venezuela normal, como que si nada pasara, cuando la justicia brilla por su ausencia a todos los niveles. Air, como siempre, gracias por acompañarme estos minutos. No, gracias a ti, Dania, por la invitación y por siempre estar pendiente de los presos políticos en Venezuela. Un gran abrazo. Saludamos en esta parte del programa a Héctor Chami, profesor. Claro, pero es decir, tú lo has dicho, la inflación fue una promesa de campaña, Héctor. La pregunta es, cuando todo esto se venga encima, cuyos efectos ya se sienten, estaba viendo justo unas imágenes, por cierto, del lado de Canadá, recogiendo todas las botellas de Bourbon estadounidense en las tiendas, por ejemplo. Esto, al final, no es que se perjudica a Canadá o que se perjudica a México, se perjudica al pueblo estadounidense. Y como le decía yo a un economista hace un rato, cuando tocan el bolsillo, la gente no tiene paciencia, que es lo que Trump pide. Sí, él prometió reducir la inflación, eliminarla, pero también prometió proteccionismo. Y el proteccionismo es inflacionario, los aranceles son inflacionarios. Es el consumidor que paga el costo adicional. Si hay bienes que se importan hoy, quiere decir, y se venden, quiere decir que los bienes, esos mismos bienes de producción nacional, no son competitivos. Dicho esto, quiere decir tendrán un precio más alto, porque no tienen la misma eficiencia en la producción que ese bien extranjero. Esa es la lógica del libre comercio. Bueno, las dos cosas no van a ocurrir al mismo tiempo. Inflación baja y proteccionismo son contradictorios. Sí, usted calificaba este conflicto bélico como absurdo y también abusivo. Y me llamaba la atención el tema de cómo veía usted a Europa, que tampoco debería estar directamente involucrada en esa negociación porque ellos de alguna manera son antagónicos con el presidente Donald Trump, que ellos prefieren negociar con la ultraizquierda que con Donald Trump, que para ellos es la ultraderecha. Y ahí vuelvo a este artículo del New York Post sobre, por ejemplo, Meloni en Europa, la primera ministra italiana, y casos como el de Nayib Bukele y el presidente Javier Milei. Estamos ante un nuevo reorganizamiento, hablaban de los BRICS y el Occidente, pero ahora podríamos tener una visión distinta y un poco más mezclada entre Europa. ¿Cómo ve usted? Porque también podríamos estar ante un tercer nuevo orden mundial que todavía nadie había descubierto, ¿no? Absolutamente, Gaby, estás muy clara en la presentación porque esa es la realidad política del mundo hoy. Vamos a hacer un poquito de historia para nuestros televidentes para que puedan entender de lo que estamos hablando. En la primera administración del presidente Donald Trump, yo recuerdo cuando el presidente le pidió a los europeos que quitaran, que cortaran la dependencia que tenía Europa del gas y del petróleo ruso. Sí, ¿Y se cuál lo fue dijo la en la cara a los respuesta de alemanes, el Alemania a presidente. nombre de la Unión Europea? No, esto es un asunto de nosotros y de nuestros intereses. Cuando el presidente Trump también les planteó de que Europa tenía que aumentar sus gastos de seguridad y de defensa frente al militarismo y los propósitos expansionistas de Vladimir Putin, los europeos también lo rechazaron y le dijeron que no, que los gastos militares no podían incrementarlo. Entonces, ahora se aparecen con que Trump es aliado de Putin, es simpatizante de Putin, cuando Trump es el que los alertó a ellos específicamente sobre los peligros de Rusia. Entonces te das cuenta que hay una manipulación política y yo hago referencia exactamente a lo que todos los norteamericanos de pueblo conocen. Todos los que han viajado a Europa saben que cuando tú llegas a Francia y te pones a hablar en inglés, inmediatamente te miran con mala cara. Inmediatamente, porque detestan a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con España? Una situación semejante. Los conflictos que tuvo Estados Unidos para poder mantener sus bases militares en España fueron caóticos, fueron problemáticos esas negociaciones. ¿Qué pasa con el resto de Europa? Que miran a distancia a los Estados Unidos. Lo ven como vamos a ver, como un distanciador que quiere imponer su política o su visión
de política del mundo. ¿Por qué? Porque Europa es centro izquierda y más izquierda que hacia el centro. Entonces, la realidad es esa. Europa tiene un resentimiento con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque perciben a los Estados Unidos como un país de muchachitos rubios que comen chicle y que bailan rock and roll y que no tienen cultura. Europa se considera la madre de la cultura, del pensamiento político, de las revoluciones progresistas, etcétera, etcétera. Y entonces parece que ignoran que la Revolución Francesa tuvo su raíz en la Revolución Norteamericana. Pero bueno, esa es la visión europea. Y definitivamente tienen un resentimiento contra Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que el momento llegó en que Estados Unidos definitivamente deja que los europeos jueguen sus problemas, porque los europeos tienen muchos diablos políticos entre ellos. Recuérdense que casi todas las guerras han sido por problemas políticos en Europa y problemas políticos fundamentados y originados por las ideas socialistas, porque acuérdate que nos están tratando de vender y de proclamar de que el nazismo y el fascismo son filosofías políticas de derecha. No, el nazismo y el fascismo son políticas socialistas de izquierda. No pasa que ellos tratan de distanciarse de eso por los crímenes de Stalin, por los desastres y crímenes del marxismo-leninismo de la Unión Soviética. Pero todas estas son ideas socialistas que han sido los problemas de las guerras en Europa, su expansionismo también colonialista. O sea, vamos a ser realistas en la historia. Todo esto lo que ha hecho es simplemente formar un pensamiento político, yo creo, en el presidente Donald Trump, de que Estados Unidos debe distanciarse de Europa y enfocarse en su área natural de crecimiento, de mercado económico y de potenciamiento militar defensivo, que es América Latina. De la Universidad de Georgetown, columnista del ABC de España y de NTN24.com. Héctor, bienvenido, buena tarde. Hola, Idania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues viendo, no sé, todos estamos como acelerados porque no hay tiempo entre una cosa y otra. No. Vivimos a tiempos en los que te levantas preguntando qué pasó y llegas al final del día pensando o abrumado de todas las cosas que tuviste que manejar. Comencemos, así andamos, ¿no? Comencemos por el discurso del presidente Trump ante el Congreso el día de ayer, reivindicando sus decisiones y sus órdenes ejecutivas, con puntos neurálgicos, por supuesto, como los aranceles y la migración, que creo que están entre sus temas más importantes. Sí, bueno, parecía un discurso de campaña y de hecho no puede ser un informe a la nación, un rendir cuentas al Congreso, que es el propósito de esta asamblea una vez al año, porque cuando comienza un periodo presidencial y lleva únicamente 6 semanas, no tiene nada que rendir cuentas, claro. Muy poco. Lo que sí repite su programa, su plataforma electoral, a manera de arenga, y además provocando reacciones en la oposición, porque eso siempre lo hace, pero ayer lo hizo especialmente. No es habitual estas provocaciones al partido de oposición en estas circunstancias, pero Trump es Trump. Trump es Trump sin ninguna duda. Ahora, no recuerdo, quizás ha ocurrido, no lo recordaba ayer cuando estaban o pidieron sacar al congresista demócrata porque estaba protestando por alguna de las cosas que el presidente Trump estaba diciendo. Sí. Bueno, algunos congresistas demócratas mismos sí. Le dijeron que se calle y literalmente apoyaron el sacarlo, no por la fuerza porque no se resistió, no. Pero casi. Ahora, finalizar este tema, sobre todo de Rusia, ¿qué debe hacer Donald Trump en esa mesa de negociación para rescatar su región? Porque no solamente es bueno invertir, por ejemplo, en Argentina, en El Salvador, tiene que acabar con los cánceres de estas dictaduras que además son organizaciones criminales.
y de alguna manera Rusia tiene involucramiento. Ve a un Donald Trump diciéndole a Vladimir Putin, déjame a América sola y tú ve con tu tema europeo. Eso podría ser un beneficio definitivo. Cuba tiene esa relación de décadas y con Venezuela se han aprovechado también bastante, ¿no? Bueno, ese mismo cáncer político que te estaba diciendo de Europa es el que tenemos en América Latina. ¿Quiénes son los causantes del cáncer político en América Latina? El socialismo, la misma historia. ¿Qué cosas son los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Regímenes de izquierda. ¿Cuál es el problema en el Brasil? Bueno, pues la izquierda. ¿Cuál es el problema en Colombia? La izquierda. ¿Cuál es el problema en Ecuador? La izquierda. ¿Cuál es el problema en Chile? La izquierda. Siempre es la causa del problema. En México, en todas partes, es la misma situación y el mismo desastre. Míralo en Canadá, siempre es el mismo. Entonces, la solución de un enfocamiento de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina tiene obligatoriamente que comenzar con la erradicación de este cáncer del socialismo en América Latina, Y ve a Rusia esencialmente Cuba, saliendo de la Venezuela y región. Nicaragua. Ve a ¿Perdón? Rusia saliendo de la región si se lo pide Donald Trump. Absolutamente. Rusia no tiene ninguna identidad con estos socialistas si los rusos fueron los que rechazaron el socialismo en la Unión Soviética y el señor Vladimir Putin fue parte de ese rechazo también. En Rusia no hay socialismo, en Rusia no hay partido comunista, en Rusia no hay nada de esto. Rusia es imperial. Vladimir Putin se percibe a sí mismo como un nuevo zar y míralo en su discurso cuando inició la guerra contra Ucrania, es reconstrucción del imperio ruso. Él se ve como un nuevo zar. Ese es otro enfoque interno de ellos bueno, eso habría que analizarlo después en otro punto, pero esencialmente América Latina y Estados Unidos. Estados Unidos necesita crear una zona de libre comercio de toda América completa, que era el concepto inicial del acuerdo de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de Canadá, Estados Unidos y México, y esto extendérselo a toda América Latina. Ese es el enfoque válido y justo para Estados Unidos, que además de una zona de comercio interno que crearía el mayor bloque económico del mundo, sería también una alianza militar de defensa, porque Estados Unidos nunca ha sido un enemigo de exportación de guerra. Estados Unidos no ha iniciado guerras en ninguna parte del mundo. Estados Unidos ha ido a aplacarlo, a resolver problemas de guerra, no a iniciarla. Entonces, esencialmente, Estados Unidos necesita América Latina unida económica, política y militarmente como un bloque, una coraza de unidad, y eso empieza por eliminar a estos regímenes comunistas, totalitarios, abusivos, porque estos ni quieren comercio, ni quieren igualdad, ni quieren prosperidad, ni quieren nada. Lo que quieren es dictadura para perpetuarse en el poder. Cambiemos de tema porque hay dos o tres cosas que quiero conversar y no quiero que se nos queden fuera de nuestro encuentro de hoy. Una tiene que ver con Chevron y el Departamento del Tesoro ha dicho, tiene un mes Chevron. Teníamos la duda de qué iba a pasar con Chevron. Se elimina la licencia 41, pero se quedan 6 meses. ¿Qué pasa? No, tienen un mes. No, ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, enhorabuena. ¿Ves? Eso es otro tema característico, que sí, que no, se renovó automáticamente el mes pasado, dijo que iba a suspenderlo, iba a cancelar la licencia, lo hizo. Muy bien por Trump. Y bueno, eso veremos qué respuesta tiene el régimen de Maduro y de qué manera esto impacta en la necesaria transición democrática que Venezuela espera eternamente. Esperemos que no sea eterno, en serio. Bueno. Que no sea literal, ese esperar eternamente. Lo entiendo, yo también lo pienso. No es literal, pero puede ser literario. Claro que te digo. Esperemos que no. Pero es un mensaje al régimen, de alguna manera, ¿lo lees así? Durísimo, durísimo. Rubio, en las audiencias, el secretario Rubio en las audiencias de confirmación lo dijo. Habló de Chevron, que financia los bolsillos de régimen corrupto y criminal, y que además que le permite continuar en el poder. No es lo único, por supuesto, pero yo creo que ayudará. Porque además, ya se sabe, los recursos de la licencia 41 fueron al pueblo venezolano, fueron al empleo, a la salud, a la educación, de ninguna manera, fueron a las cuentas bancarias de la corrupción de los jerarcas del régimen.
Perspectivas conversando con Luis Zúñiga. Él es analista político, también fue preso político cubano y fue diplomático. Quería ahondar en este tema. Usted hablaba entonces de un desarrollo comercial mucho más potente de Estados Unidos, tomando justamente a sus vecinos, a los aliados naturales. Y escuchaba a una historiadora decir que ahora el futuro está en el tema tecnológico y en el tema comercial, no en el tema de las guerras. Y Donald Trump lo entiende bastante bien. Ahora bien, ¿cómo entender esas alianzas comerciales si entraron esta semana en vigor aranceles para México y para Canadá, los vecinos más cercanos de Estados Unidos? ¿Esto forma parte de una negociación para hacer algo mucho más grande o realmente se tienen que alinear ideológicamente a Donald Trump para poder tener estos beneficios comerciales? No, mira, las sanciones que le ha impuesto de aranceles a Canadá y a México están fundamentadas exclusivamente en la exigencia que le ha hecho Donald Trump a los países vecinos de que controlen dos factores: el flujo migratorio ilegal y el tráfico de anfetaminas, de drogas que hay desde estos países hacia los Estados Unidos, que están causando cientos de miles de muertos anualmente en los Estados Unidos, especialmente en la juventud. La exigencia de Donald Trump hacia México y Canadá fue de que controlaran la frontera, de que evitaran el tráfico ilegal, porque eso perjudicaba a los Estados Unidos, que tenía ya entre 12 y 13 millones de inmigrantes ilegales de todo tipo, delincuentes, enajenados mentales, posibles terroristas, de todo tipo de individuos que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos por error del propio Estados Unidos, por manipulación política de Estados Unidos, pero en definitiva quiere control en la frontera para evitar las dos cosas: ese tráfico ilegal de personas y además el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Así que esta es la razón, no es otra. Los Estados Unidos necesita y quiere tener buenas relaciones comerciales con ambos países, porque en definitiva hay un tratado de libre comercio entre ellos tres, que es mutuamente beneficioso y que es un modelo para todo el continente. Déjame explicar un poquito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuál es el propósito y a dónde va. Mire, el Tratado de América del Norte de Comercio Libre entre los tres países lo que buscaba era mudar hacia México, que es el país menos desarrollado de los tres, mudar hacia allí todas las industrias de mucha mano de obra y de un producto de bajo valor y de bajo precio. Manufactura, zapatos, ropa, electrodomésticos, toda lo que llamamos nosotros, todas las menudencias productivas que necesitan muchas personas trabajando y que producen artículos de bajo valor o de bajo precio. Pero México los necesitaba porque México tenía mucha población, mucho desempleo y un nivel económico muy bajo que provoca esencialmente migración. Entonces, al Estados Unidos y Canadá pasar estas industrias, lo que se llamaban no recuerdo el nombre que le daban a todas estas industrias textiles y a todos estos zapatos y todas estas serie de cosas, pasarse todas estas industrias a México, México levantaba su estándar económico. Estados Unidos y Canadá se podían centrar en las industrias de alta tecnología, aviación, computadoras, electrónica, espacial, etcétera. Y a la misma vez que México levantaba su nivel económico, México podía exportar todas estas manufacturas a Estados Unidos y a Canadá, y Estados Unidos y Canadá podían exportar los productos de alto valor, automóviles, aviones, computadoras, etcétera. O sea, se establecía un mercado y un equilibrio importante que levantaba el nivel de vida en México, lo igualaba con Estados Unidos, evitaba la migración y era formidable para los tres países. Este es el concepto, el modelo que iban a utilizar o que estaba estratégicamente en el pensamiento norteamericano de llevarlo a toda América Latina después. Y por eso Estados Unidos empezó a hablar de comercio libre con determinados países de América Latina. Esto se echó a perder cuando surge China. Cuando empieza China entonces a llevarse las industrias de México, esas industrias de mucha mano de obra y de poco valor, se las lleva China. China se las lleva porque estratégicamente China
enfocó su solución del socialismo de otra manera, que es otro tema a tratar en un programa especial, porque esto es bien interesante y importante que la gente lo conozca. Pero esencialmente esta es la relación Estados Unidos con México y con Canadá. Sin embargo, fíjate, tú dices eso y yo lo pongo lo confronto con el temor lógico que pueden sentir algunos venezolanos de que se repitan situaciones que hemos visto en otros tiempos. Es decir, teniendo el régimen menos dinero, eso puede afectar directamente a la población. Pero si el dinero de Chevron no entró sino a las cuentas de quienes dirigen o maldirigen a Venezuela, ¿por qué tendría entonces que afectar al pueblo? Exacto, exactamente. Y que además esas cuentas están comprobadas, están en Miami, en paraísos fiscales, en paraísos bancarios internacionales, por supuesto. No es un régimen, es un régimen tan malvado que siempre que puede dañar a su pueblo, lo hace. Siempre lo ha hecho. Tienes toda la razón, es tan malvado. Buena frase esa, ¿no? Esa es mi frase de hoy, ¿no? Es tan malvado que siempre que puede daña a su pueblo. Ahora, Héctor, hablemos de la OEA, que no quiero tampoco dejar de mencionarla, porque este 10 de marzo tendría que elegirse al nuevo secretario general. Es un tema que interesa muchísimo, es de alto interés. El tema de los organismos internacionales, en este caso la OEA, porque nos gustaría, creo que a todos, yo creo que a todos los que están en este canal y a todos en general, ¿no? La población en general, alrededor del mundo, les interesa saber qué pasa en los organismos, por qué no están actuando frente a este incumplimiento de tratados internacionales, a esta falta en contra de la vida, en contra de la humanidad, a estos crímenes que se han cometido y que son de lesa humanidad. ¿Qué pasa con esos organismos que no están haciendo pues nada? No los estamos viendo no los estamos viendo hacer nada. Ahora que va a haber ese cambio que menciona, esperemos que pues también cambie un poco el actuar, ¿no? Pero sobre todo que al menos se enseñen las propuestas o al menos se mencione un poco acerca de Venezuela. Sería algo, la verdad, fantástico, porque el pueblo venezolano necesita ayuda lo más pronto posible. Ojalá que sí se cumpla esto que estamos mencionando. El mandato de Almagro llegaría hasta el 25 de mayo, ¿cierto? Así es. Dos candidatos, Albert Ramdin de Surinam, que estaría apoyado por los países de América Latina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, anuncian... Y del Caribe. Y el Caribe. Ahora, ¿cómo China logró tanta prosperidad? En uno de los artículos que usted también publicó en el diario Las Américas, hablaba cómo en apenas 2 décadas pasaban de poblaciones muy pequeñas a millones de personas y cómo esas industrias fallaron en México y crecieron al mismo tiempo en China de una manera tan exitosa y convirtieron a China en la segunda potencia económica mundial. Bien, primero, ¿por qué Estados Unidos hace aquella aproximación en la década de los 80 a China? Muy fácil. Estaba la Guerra Fría, la Unión Soviética contra Estados Unidos, el peligro de una tercera guerra mundial, y China era definitivamente un gran país, una potencia con un ejército gigantesco. Entonces, la estrategia de Kissinger y de Nixon en aquel momento fue evitar una alianza entre China y Rusia que pondría en mayor peligro a los Estados Unidos y a Occidente. Y como instrumento de esa política, crear una cuña entre ellos dos. ¿Cómo? Bueno, pues promoviendo inversiones y moviendo al sistema comunista chino hacia una economía capitalista y eventualmente hacia un sistema democrático que lo distanciaría de la Unión Soviética. Y con ese propósito, pues le ofrecieron a los chinos, bueno, pues inversiones, ponerle tecnología. Inmediatamente Deng Xiaoping, que fue más inteligente que Mao Zedong, aunque ideológicamente igual que él, pensó y dijo, bueno,
El problema que tiene la Unión Soviética, que no ha podido superar a Estados Unidos, es porque sí, es una potencia militar, pero no tiene una potencia económica, no es una potencia económica detrás que pague por todos estos costos de la carrera armamentista para superar a Estados Unidos. Por lo tanto, el socialismo chino, que empiezan a llamarlo con características chinas, para diferenciarlo del soviético, dice, bueno, pues vamos a modificar nuestro sistema económico con un experimento, porque esto empezó como un experimento, lo que llamaron zonas económicas especiales, que Deng Xiaoping autorizó a que inversionistas norteamericanos y después europeos vinieran a China y pusieran sus industrias en China. Para esto, China le facilitó lo que llamaron las zonas económicas especiales, que fueron en la costa este, la costa que da al mar hacia el Pacífico en China. Entonces, en toda esa costa crearon zonas económicas donde permitían que estos inversionistas llegaran, pusieran sus industrias, le facilitaban el terreno porque China tenía suficiente terreno libre y entonces le daba gratis la tierra para que instalaran las industrias y trajeran sus tecnologías, con una condición: que le entregaran a los chinos las patentes, quiere decir sus tecnologías, su know-how, su conocimiento tecnológico. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que China, todas estas regiones económicas especiales, que empezaron con 6, luego pasaron a 12 y eventualmente a 48, toda la costa este de China empezó a prosperar vertiginosamente, porque todas las industrias de manufactura que estaban en México, que Estados Unidos y Canadá habían pasado a México, empezaron a irse de México y venir a Estados Unidos. Igualmente pasó con las manufacturas europeas. Inmediatamente dejaron Europa y fueron a China. ¿Por qué razón? Muy fácil. El mayor costo de producción de estas industrias, que necesitan mucha fuerza de trabajo, o sea, muchos trabajadores, en Estados Unidos y en Europa había que pagarle $5 la hora al trabajador como promedio, más los beneficios de seguro médico, retiro, etcétera, etcétera. En China, los chinos le aplicaron en estas zonas económicas especiales el capitalismo salvaje que Europa y Estados Unidos rechazaron. Acuérdate de que eran 16, 18 horas de trabajo con salarios mínimos, etcétera. Y eso lo rechazó Occidente. Por eso aparecieron los sindicatos y toda esa serie de cosas. Pero en China, en estas zonas económicas especiales, a los chinitos le pagaban entre 5 y 10 centavos de dólar la hora, mientras que Estados Unidos y Europa tenían que pagar $5 la hora. Fíjate qué clase de diferencia. Además, a los chinitos no había que pagarle seguro médico, no había que darle días de permiso por cuestión médica, no había que pagarle retiro, no había que pagarle un montón de beneficios. Por lo tanto, era tremendo negocio para los inversionistas, que se llevaban alrededor del 90% de la inversión en retorno. O sea, era una inversión grandiosa. Por eso China se explosionó en términos de desarrollo. Además, todas estas ciudades de la costa este, que vamos a decir como promedio tenían 20.000 habitantes, en menos de 10 años ya tenían entre 10 y 20 millones de habitantes, porque el flujo y el crecimiento fue tan exponencial, tan grande, y tan grande la exportación de productos, que China pasó en 20 y pico, 30 años a ser la segunda potencia económica del mundo, gracias Ahora, a Estados Unidos y Europa. Ahora, brevemente, ¿qué va a pasar con esa China con este cambio de visión de Estados Unidos queriendo traerse las industrias para acá? ¿Es posible con esa mano de obra tan cara? ¿China tiene que hacer cambios también dentro de su economía? Mira, muy fácil de entender. Los Estados Unidos creía de que China, al darle ingreso a la Organización Mundial de Comercio, a Naciones Unidas, a todas las oportunidades, nación más favorecida en el comercio que todavía la tiene China, creyeron que China se iba a convertir en un país capitalista y eventualmente en un país democrático, pero se han convencido de que eso era falso, de que los chinos utilizaron la economía para fortalecer su sistema, y que lo que están ahora es luchando por convertirse en la primera potencia económica del mundo y en la primera potencia militar para poner el hegemonismo en el mundo. El tema de China lo podemos tratar en otro tema intensamente para que se entienda exactamente lo que ha ocurrido, pero ya Estados Unidos, los dos partidos de Estados Unidos están convencidos de que el objetivo de China es hegemonía mundial e imponer el comunismo, su sistema, en el mundo entero. Y por lo tanto, ya lo rechazaron. Ya no tienen posibilidad de seguir copiando ni robando tecnologías norteamericanas.
ya los han alejado. Ahora vienen las restricciones de comercio, perder todos estos beneficios que le habían dado a los chinos para que se desarrollaran, se los van a quitar. Y tercero, bueno, pues comenzar a cortarle todos estos beneficios de comercio que tienen en el mundo y todas estas inversiones estratégicas como el canal de Panamá, que ya lo tenían controlado, y puertos importantes del mundo entero como Djibouti, que controlan el paso del 30% del petróleo, ya tienen bases navales chinas en esos lugares. Todo eso, toda esta situación de China ya es un freno y por lo tanto China no tiene más alternativa que uno, o se democratiza o China regresa a un país del tercer mundo porque su tecnología y todos sus avances económicos van en regresión. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con Luis Zúñiga, quien fue preso político. Es algo interesante, ¿no? Como es que, pues, en casi la totalidad de los casos, los sistemas categorizados socialistas, ¿no? En los cuales, pues, según libros y esto de aquí, esos temas, buscan pues la unión, por así decirlo, ¿no? El trabajar bajo un esquema en el que se favorezcan todos por igual. Algo prácticamente imposible, ¿no? Todos lo sabemos. Ese sistema socialista no funciona, no es algo que funcione en algún momento, y todo sistema que sea en base a este tipo de política, tipo de gobierno, los gobiernos, el estilo socialista, están actualmente destinados al fracaso. Aunque es de por sí es muy lindo escucharlo, ¿no? El verlo, escucharlo ahí en los textos, cómo sería una vida en un contexto socialista o comunista, suena lindo porque pues te lo pintan muy bien. Sin embargo, a la hora de la ejecución, a la hora de la práctica, es muy complicado que se logre llevar a cabo, y si es que en algún momento se lleva a cabo, pues va a ser con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, y con el temor de que tarde o temprano vaya a caer por culpa de alguien, ¿no? Porque siempre existe el destructor de ese tipo de sistemas que parecen perfectos, que parecen una utopía, ¿no? Sin embargo, pues no puede existir actualmente porque es algo improbable. Ya está, lo menciona ahí el especialista, ¿no? Que en el caso de China es un poco probable que vaya a funcionar, y eso que China pues se convirtió en una potencia, y sin embargo está mencionando de que tiene que volverse pues capitalista eventualmente, porque si no va a volver a tercer mundo, o sea, va a dejar de ser una potencia, y pues eso sería triste para China, ¿no? Continuemos. Cubano, también fue diplomático y es analista político. Recientemente hemos visto la reimposición de las sanciones petroleras a Venezuela. Hay también varios reclamos con el tema de Nicaragua y el libre comercio que existe de Estados Unidos hacia ese país. Y en Cuba podrían venir restricciones de vuelos y varias que ya estaban activas en la primera administración de Donald Trump. ¿Cómo lee usted este mensaje que manda Estados Unidos y qué puede pasar entonces a futuro? Bueno, la posición de Estados Unidos y de la nueva administración en Estados Unidos la estamos viendo ya. Estados Unidos, pues, está enfocado en paz, estabilidad, comercio, crecimiento económico y, indiscutiblemente, su oposición a los regímenes de fuerza. Eh, Todavía escasamente un mes y medio o 2 meses de administración norteamericana, y más con un conflicto de guerra en Ucrania, no le ha permitido todavía enfocarse en América Latina. Pero ya el hecho de que el secretario de Estado que escogió el presidente sea precisamente un cubano americano que conoce muy bien la región como ningún otro secretario de Estado. La historia de los secretarios de Estado de Estados Unidos es que ninguno conocía nada de Sí. América Latina. Este es el experto en América Latina, habla español perfectamente, entiende la situación y hay un alineamiento perfecto. Donald Trump entiende y conoce la problemática de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y
yo creo que definitivamente su objetivo va encaminado a ponerle fin o a producir transiciones políticas en estos tres países. Y hay dos caminos para la solución de enfrentamiento con estos tipos de regímenes totalitarios. O le impone sanciones económicas severas que ocasionen un derrumbe del sistema político, o vas a una confrontación mucho más seria con amenazas militares. Entonces, por supuesto, la primera opción es la de sanciones económicas, buscando de que fuerzas militares o fuerzas políticas dentro del país entiendan de que no funcionan más ni son tolerables estos regímenes abusivos, totalitarios contra sus propios pueblos, y que produzcan sus transiciones voluntariamente o pacíficamente. De otra manera, Estados Unidos va a utilizar todos sus recursos para ponerle fin a esto, porque la estrategia global de Estados Unidos, con la gran responsabilidad que tiene Estados Unidos, porque entiendan que el mundo tiene paz y tiene prosperidad gracias fundamentalmente a Estados Unidos. Si no existiera Estados Unidos, los regímenes totalitarios como China, Rusia, Corea del Norte se hubieran tragado, e Irán se hubieran tragado del mundo. O sea, Estados Unidos es la fuerza estabilizadora positiva en el mundo. Y el enfoque de Estados Unidos está ahora hacia estos tres dictaduras totalitarias de América Latina. Por supuesto, el CARICOM. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen como una alternativa a Randim? El otro candidato de Uruguay es Ramírez Lescano. Sí, de Paraguay. De Paraguay, perdón, Paraguay, sí. Así es. Bueno, yo creo que, Ramdin fue canciller de Surinam, activo en el CARICOM muchos años, tiene una trayectoria, estuvo en la OEA antes, y además creo que Maduro, por acción o por omisión, lo está ayudando, porque la amenaza a Guyana, una amenaza militar a los buques petroleros que están asociados a la exploración guyanesca en la costa del Esequibo, bueno, eso va a cohesionar a los países caribeños, porque Ramdim es uno de ellos, y Surinam está al lado de Guyana, dicho sea de paso, es país vecino, y más pequeño todavía. Son países débiles. Una agresión militar de Venezuela a Guyana sería una cuestión de horas. Esperemos que no ocurra. Pero Maduro y sus provocaciones pueden tener ese efecto paradójico. Es lo que yo creo. Ahora, el tema de las sanciones es un arma de doble filo. Usted lo decía en uno de los artículos de cómo el régimen utiliza esa palabra bloqueo para victimizarse y entonces poder justificar todas sus fallas económicas. Las sanciones económicas tienen que venir con algo adicional, porque hemos visto cómo sobreviven décadas y con sanciones económicas durísimas, estos regímenes siguen sobreviviendo, y usted habla de la opción militar. ¿Cómo jugar a ese discurso de no victimización y qué más imprimir a las sanciones económicas que adicionalmente tienen a Irán, a Rusia y a China, que les ayuda a poder saltárselas también, ¿no? Bueno, como los tres regímenes tienen la misma estrategia y el mismo concepto político, voy a referirme al caso de Cuba y que sirva modelo para Venezuela y para Nicaragua. Bien, estos regímenes se mantienen en el poder por un elemento básico y fundamental: represión. Tienen un aparato represivo que esencialmente aplasta las rebeliones, que está constantemente conspirando, porque el que organiza las mayores protestas y organiza las conspiraciones son ellos mismos, para luego arrestar a todo el mundo. O sea, esta es la estrategia comunista que ellos utilizan. Estados Unidos sabe perfectamente que en la medida en que se debilite ese aparato represivo es cuando la población tiene la capacidad de protestar, de expresarse y de mover a las fuerzas militares no represivas, a los ejércitos, a tomar una posición a favor del pueblo. Entonces, fíjate que en Cuba, ¿dónde están todos los ingresos fundamentales en divisas? Los tiene la fuerza represiva, el ejército, mantiene Gaesa, un emporio económico que controla todo el ingreso de divisas al país. Por eso Estados Unidos está enfocado en sancionar a Gaesa y a todas estas empresas que reciben el dinero, porque usan el dinero esencialmente para el aparato represivo, para
Vamos a ver, los policías, el Ministerio del Interior tienen un mercado privado. En ese mercado le venden los productos a costo de producción, o sea, baratísimo. Los salarios, el salario de un policía represivo es el mismo de un médico recién graduado. O sea, reciben un extra salario que no lo tiene nadie en Cuba. Entonces, por eso tienen un aparato represivo grande. Entonces, Estados Unidos lo sabe perfectamente y por eso les va a cortar el ataque económico a ellos. Esto el pueblo de Cuba lo entiende. Fíjate que el pueblo de Cuba se ríe cada vez que el régimen dice, bueno, no tenemos electricidad por culpa del bloqueo, no tenemos comida por culpa del bloqueo. Mentira, las vacas en Cuba están bloqueadas, la hierba y el maíz, todo lo que se produce en Cuba, que era un granero natural, tiene algo que ver con el embargo de Estados Unidos, no tiene nada que ver. O sea, el pueblo se ríe de eso. Esta es la política que usa el régimen para ganarse la simpatía de otros países, que dicho de paso, se alía con ellos políticamente en organizaciones internacionales porque no quiere tener conflictos internos con sus izquierdas. ¿Por qué razón? Yo lo viví como diplomático. A mí los diplomáticos me decían en Chile y Argentina, mira, nosotros no podemos votar en contra del régimen de Cuba porque inmediatamente al día siguiente tenemos protestas en nuestros países. Y efectivamente, así pasaba. Si el gobierno de Chile votaba a favor de una resolución para condenar la dictadura en Cuba, al día siguiente salían grupos a protestar y a destrozar las ciudades principales en Chile. O sea, es un chantaje que tiene la izquierda y por eso el enfoque político de Estados Unidos tiene que ser ignorar las justificaciones, ignorar los reclamos que hagan estas dictaduras, ir al objetivo de que tiene que sacarlos del poder. Y eso es a través de sanciones económicas que le quiten los recursos para mantener esos gigantescos aparatos represivos que los mantienen en el poder. Ya para finalizar, entonces, ¿usted cree que podríamos estar más cerca de esa transición democrática para estos países, tomando en cuenta el tema migratorio, que es una de las prioridades del presidente Donald Trump, y el tema de las izquierdas? Él también conoce que es el germen de la improductividad humana. Absolutamente, ¿qué hacen todos estos regímenes? Exportar personas disgustadas, personas inconformes, le dicen váyanse para Estados Unidos y les facilita la ayuda, como hicieron con Nicaragua, que lo usaron de trampolín, porque es aliado también de ellos, y entonces pues de esa forma expulsan, sacan a los opositores, a las personas más disgustadas, las personas que salen a protestar y que salen a enfrentarse al régimen. Sí, definitivamente, yo creo que con este distanciamiento de Estados Unidos de este conflicto en Europa o la solución de este conflicto en Europa, inmediatamente el foco, la atención y los recursos de Estados Unidos van a estar puestos en la liberación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No tengo la menor duda de eso y ya el secretario de Estado lo ha hecho ver de que esta es la próxima política exterior de Estados Unidos. Prioridad. Amigos, lamento haber estado callado a lo largo del video. Bueno, no tan callado, ¿no? Pero haber comentado tampoco. La verdad, estas noticias siempre me impactan de una forma que no me lo espero. Me quedo siempre pensando, ¿no? Sobre cómo es que van a terminar actuando, cómo irá a terminar el tema de Venezuela. Lo que menciona es cierto, ¿no? Que el actual secretario de Estado es Marco Rubio, una persona que es cubana y que está en Estados Unidos, que conoce lo de qué es la represión, porque sus compatriotas lo viven, ¿no? Entonces me parece muy bien que haya sido por primera vez un individuo que tenga habla pues hispana, que hable muy bien el español y que conozca los problemas de la dictadura, esté en el poder y que pueda pues ejercer un poco a favor de los países que están sufriendo estos temas, ¿no? Ya dígase de paso, son Cuba, Venezuela, Nicaragua, aquí en Latinoamérica. Esperemos que todo siempre salga al favor de la democracia, de la libertad, para que se pueda gozar de este grandioso privilegio y de este derecho sobre todo.
porque la democracia y la libertad es un derecho, amigos, y sobre todo en estas épocas actuales. Gracias por llegar hasta aquí. Que así sea. Muchísimas gracias.